Esta charla en realidad tiene que ver con un encuentro que están organizando desde el NET y el TEL sobre rosariazos. O sea que el objetivo es tratar de ver un poco no solo la historia de organización obrera, los grandes conflictos en la zona, sino las respuestas represivas que hubo respecto a esto, ¿no? Entonces, de algún modo este panel intenta conectar muchas de las otras cuestiones que se discutieron ayer y anteayer respecto de la organización de los trabajadores, de estos movimientos enormes obrero-estudiantiles que fueron los rosariazos, los dos rosariazos del 69, y que además tuvieron que ver con todo un auge del activismo a nivel nacional, con lo que fue después el proceso represivo, tanto durante la dictadura de Onganía Livingston Lanusse, que no hay que olvidar que es otra dictadura, en general uno piensa por el grado de ferocidad en la dictadura del 76, pero tenemos esta dictadura previa. Estos movimientos populares discutían con estas dictaduras, se rebelaban frente a ellas, y vincular todo ese ciclo con el activismo obrero de la primera mitad de los años 70. En mi caso, yo vengo a hablar del caso Asindar, de todo el proceso de organización y de otro gran levantamiento que fue el Villazo, que también fue respondido con políticas represivas muy fuertes. Entonces, en el panel vamos a tratar de combinar estas dos cuestiones. Por un lado, las historias de activismo obrero y de militancia, y por otro lado, las historias de represión. ¿Qué hay de precisamente esto que vos mencionabas, ¿no? De la represión de aquellas épocas de dictadura? ¿Qué rasgos, digamos, hoy en día se pueden percibir, ¿no es cierto?, en lo referente a todo lo que es el ámbito laboral? Bueno, de las cuestiones de represión vamos a enfatizar un eje muy importante que nosotros, por supuesto, cuando uno piensa en políticas represivas, piensa en las Fuerzas Armadas, que muchas veces son las ejecutoras primarias de toda la política de represión, pero una cuestión que vamos a pensar es la cuestión de la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad y en las políticas represivas. El caso Asindar es un ejemplo por antonomasia de responsabilidad empresarial, no solo porque el director el presidente del directorio de Asindar, el personaje principal a cargo de la empresa era José Alfredo Martínez de Hoz, que luego pasa a ser el ministro de Economía, sino porque lo reemplaza Alcides López Aufranc, una figura militar de los primeros que se forma en la escuela antisubversiva francesa, un represor del Cordobazo, que pasa a estar a cargo de Asindar hasta el conflicto del 91. Claramente vemos ahí en el caso Asindar esta participación empresarial que tuvo que ver con la provisión de recursos logísticos y materiales, que tuvo que ver con la instalación, la existencia de un centro de detención dentro de la propia empresa, con una ferocidad tremenda, represiva, que se agitó no solo sobre los trabajadores de Asindar, sino sobre toda la localidad de Villa Constitución, que fue severamente castigada desde el 20 de junio del 75. Entonces, lo que rescatamos es la densidad de este proceso represivo y un eje que es para mirar, que es el papel no solo del Estado y de las fuerzas represivas, sino también de las empresas en repeler el conflicto sindical, en intentar disciplinar a los trabajadores. Por supuesto, es una etapa muy particular la del terrorismo de Estado, no la podemos trasladar a la actualidad como vos estabas planteando livianamente, claramente tiene características específicas. Pero la pregunta sobre el papel de las empresas respecto de la lucha sindical y la preocupación por el activismo obrero creo que es un tema muy importante hasta la actualidad. En base a esto, digamos, ¿cómo debería ser justamente esta responsabilidad empresaria? ¿En qué rasgos podría uno identificar justamente para que realmente haya responsabilidad empresaria y no represión y apriete, como vemos hasta el día de hoy casos en los que los trabajadores deben sufrir ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hicimos un estudio con 4 instituciones, yo soy del área de Economía y Tecnología de Flaxo, pero además participó el CELS, el Programa de Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Hicimos un informe de más de 1000 páginas sobre 25 casos de empresas que durante la dictadura del 76 al 83 tuvieron prácticas de responsabilidad empresarial. Entonces, esto que vos decís, acotamos muy específicamente, estas prácticas de responsabilidad tienen que ver con la presencia de directivos en los secuestros y en las torturas, tienen que ver con la provisión de información clave, por ejemplo, las direcciones, el lugar donde ubicarlos, listas de los trabajadores a ser desaparecidos, otros recursos logísticos como gasolina para los vehículos, la provisión de vehículos incluso donde fueron detenidos los trabajadores, una gran cantidad de prácticas represivas empresariales. Claramente vemos que se configura en el terrorismo de Estado algo completamente distinto a lo que vemos hoy. Pero sí me parece que la represión a los movimientos sindicales, a los movimientos de protesta, es algo que nos tiene que preocupar enormemente. Está en aumento. Por suerte tenemos un sistema democrático, por suerte estamos en otro contexto sociopolítico, pero creo que hay que tener una alerta respecto de la intolerancia, respecto de la protesta,
tanto por parte del Estado, tanto por parte de las fuerzas represivas, como por parte de las patronales, que son muy poco tolerantes a los procesos de organización sindical hasta la actualidad. ¿Por qué pensás que justamente se vive esto, ¿no es cierto, todavía, y que se repite, que hay rasgos todavía que se pueden identificar y, bueno, como decías vos recién, que van a aumento, ¿no es cierto? Bueno, esto depende de proyectos políticos. Hay proyectos políticos que consideran, como el actual, digamos, el presidente lo ha dicho muchas veces, considera que los juicios laborales son solamente un costo, considera que los trabajadores son prescindibles, considera que efectivamente el campo de los derechos humanos que iluminó las violaciones a los derechos humanos es un curro. O sea, hay posicionamientos políticos que desestiman la importancia tanto del activismo sindical y obrero, tratan de minimizarlo, y que además desestiman luchas históricas en este país que instalaron los organismos, las madres, las abuelas, pero que siguió una parte muy significativa de la sociedad, como algo que es producto de un interés particular o de un robo, un curro lo llamó, ¿no? Creo que claramente esto responde a posicionamientos y proyectos políticos en los cuales se considera que hay que disciplinar el conflicto más que incluir socialmente, más que pensar proyectos complejos que permitan dar un lugar a esos trabajadores y trabajadoras que lo que están pidiendo son salarios justos, no a los despidos. Estas son las reivindicaciones en la actualidad, ¿no? La intolerancia se da ante las luchas contra los despidos, contra las condiciones de trabajo deficientes. Hubo 2 trabajadores petroleros muertos, suman 8 desde la firma de las condiciones de flexibilización. Hay una gran cantidad de condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en la actualidad que no se están respondiendo. Y esto obedece a proyectos políticos que creen que en realidad el papel del Estado es de disciplinador y de garantía para determinados intereses, que son los intereses empresarios, sector al cual pertenece gran parte de este gobierno, y que los trabajadores, el lugar que tienen es el lugar de ser disciplinados, obedientes y de bajar la cabeza, ¿no? Entonces creo que claramente estamos en la actualidad viviendo cuestiones que nos interpelan porque responde a un proyecto político que tiene esa concepción, tiene esa mirada. Será cuestión entonces de dar un debate que permita introducir otras alternativas, ¿no? Que creo que se están dando además. ¿Qué tarea le queda por ahí, ya para terminar y ya te libero, al mundo gremial, ¿no? A los trabajadores ante esta situación, ante este panorama que se vive, como para poder, ¿no es cierto?, dar pelea y no sucumbir ante estas presiones, ¿no?, que vos bien describías? Esto que vos decís es central. Yo creo que el movimiento sindical tiene en la actualidad un papel muy relevante. Es muy grave todo lo que pasó en estos 3 años, los indicadores del mercado de trabajo son lamentables, pero también es cierto que la reforma laboral que quisieron imponer no la pudieron llevar adelante. Y esto tuvo que ver con niveles muy altos de organización y de resistencia que yo plasmaría en 2 grandes fotos. Por un lado, las movilizaciones increíbles que tienen en el movimiento sindical un eje muy importante, y por otro lado, en los paros, que son también muy impresionantes. Entonces creo que el movimiento sindical tiene un papel central para cumplir, que claramente trabajadores y trabajadoras en la Argentina se movilizan todos los días, se articulan con otros movimientos como el feminismo, por ejemplo. El movimiento feminista está llevando adelante reivindicaciones laborales, reivindicaciones sindicales, llama a la organización, llama al estudio de la brecha de género, llama a las discusiones de economía. Entonces creo que hay una confluencia de sectores, igual que migrantes, por ejemplo, la organización creciente de migrantes une la cuestión con las reivindicaciones laborales. Me parece que eso es muy auspicioso, porque marca un límite a estos proyectos políticos, ¿no? Y nos permite retomar justamente esta historia, esta herencia que tenemos, esta larga trayectoria de organización que hoy conmemoramos cuando hablamos de los rosariazos.